Buenos días, que el Señor los bendiga. Qué bendición que estamos aquí esta mañana, de verdad. Damos gracias al Señor, tener la oportunidad le digo al Señor que es maravilloso que Él sea nuestro primer pensamiento en el día. Amén. Y también nuestro último pensamiento en la noche. Vivir por y para Él. Y qué maravilloso, pues hoy desde temprano poder estar aquí y darle gracias al Señor y la honra y la gloria y alabarlo porque Jesucristo resucitó. Aún cuando no fue 20 de abril, sí fue domingo. Así que cada domingo celebramos que Cristo resucitó y eso es lo más glorioso. Vamos a estar estudiando sobre la resurrección de Jesucristo los domingos que faltan de abril y todo mayo. Vamos a tener 6 estudios sobre la resurrección de Jesucristo. Vamos a profundizar en algunos temas y a llenarnos del Señor porque es porque Él vive que nosotros tenemos esperanza. Así es. Porque Él vive es que podemos alabarlo y glorificarlo. Durante el gobierno de Poncio Pilato, los principales del pueblo judío acusaron a Jesús. Lo capturaron, lo lastimaron y lo llevaron para ser condenado a muerte. Realmente las autoridades romanas eran los únicos que podían decir está bien, se puede morir, dar la sentencia de muerte, pero ellos no encontraban cuál era el problema. Sin embargo, la presión del pueblo judío, porque los líderes supieron manejar a las masas. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque el evangelio no es algo de masas, es algo individual y es racional. No porque todos van, ahí vamos corriendo, no, porque lo dice la palabra. Así es. Porque Él nos da entendimiento, por eso nos dice la palabra en Romanos 12 que el culto es racional, no es autómata, es racional. Y pues bueno, bajo la presión decidieron ceder y lo torturaron, lo latigaron, arrancaron pedazos de su piel al latigarlo, le quitaron su ropa para quitarle su dignidad. Él permitió todo eso. Primero, Jesús se humilló para hacerse a nuestro nivel, porque somos sus criaturas. Y se humilló para ser como criatura, siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero luego Él dejó humillarse todavía por estas mismas criaturas. Lo escupieron, se mofaron de Él, lo lastimaron, lo retaron y Él cayó por amor a nosotros. Y bueno, pusieron esa gran piedra para tratar de que los discípulos, según los líderes judíos, no robaran el cuerpo. Llegan estas mujeres a ungir el cuerpo, porque esa era la costumbre. Ellas nos dice la palabra que en la primera hora de la mañana la primera hora de la mañana eran las 6 de la mañana, iban a ungir el cuerpo y ellas iban pensando, ¿cómo vamos a hacer para mover la piedra? Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, pero la fe es tan difícil, ¿verdad? Porque creemos y no creemos. Creemos en un momento y al momento como que nos venimos para abajo. Y estaban tristes porque su maestro lo habían matado. Pero iban a cumplir con la tradición. Pero cuando llegan a la tumba,
no tuvieron que remover la piedra. Al entrar no estaba el cuerpo, pero había un ángel. Dice Lucas 24:5. Y bueno, desde el 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa sigue siendo la predicación actual. No busquemos entre los muertos al que vive. No está muerto. Fue crucificado, murió, pero venció la muerte con poder y con gloria. Y porque Él vive, nosotros tenemos la esperanza de vida. Y ese precisamente es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Amén. Son buenas noticias. Esas son las buenas nuevas. Que Cristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, solo sería como uno más. ¿Cuántos movimientos hay con hombres que hicieron cosas buenas o no? Pero eran libres. Y murieron. Y ahí están las tumbas. ¿Saben dónde están las tumbas? Pero Cristo venció la muerte con poder y con gloria. Y precisamente en eso radica nuestra fe. Y la resurrección, la importancia de la resurrección para el Evangelio nos marca las principales doctrinas del cristianismo. Por ejemplo, la justificación. Nosotros somos declarados justos ante Dios por Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dio su vida por nosotros. Y vamos a ver algunos pasajes para apuntalar esto que estamos diciendo. Veamos Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque es a través de Él que somos justificados. Y es a través de Cristo, de su muerte, que tenemos entrada con el Padre. Porque el momento exacto en que se rasga el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue en el momento de su muerte. Consumado es, pagada es la pena. Fue pagado. Por eso la salvación es por gracia. Amén. Por eso no hay precio para pagar la salvación. No, de nada sirve que nos lastimemos, que nos golpeemos, que suframos, pensando que con eso alcanzamos salvación. No alcanzamos. Por más que nos pongamos abajo de una aplanadora, ¿verdad? No alcanzamos salvación. La única forma es a través de Jesucristo, de su muerte. Por eso es por gracia. Resucitado para nuestra justificación. Leamos lo que nos dice Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando nosotros analizamos todo el sacrificio de Jesucristo, todo lo que Él sufrió, su muerte, como humanos de repente podría venir ante nosotros cierto dolor o rencor contra el pueblo que estaba ahí gritando crucificar.
Él dio su vida. Si Él no hubiera querido, se levanta. Si Él no hubiera querido, ni siquiera lo hubieran podido capturar. Hubiera desaparecido en medio de ellos. ¿Cuántas veces tuvieron oportunidad de capturarlo, pero no había llegado el momento? Y no pudieron capturarlo, porque lo andaban siguiendo, porque atentaba contra lo que ellos tenían en su mente, contra la ley muerta. Y entonces estaban ahí en contra de él, pero la gente lo seguía. Y pudieron, según ellos, pero no pudieron realmente porque no era el momento. Cuando era el momento, Él lo permitió, porque Él dio su vida, Él la dio. Y así como Él les estaba diciendo aquí, como la puedo dar, también puedo volverla a tomar. Esto es algo maravilloso. Se los había dicho, pero es tan difícil, ¿verdad? Creer y decir, pues sí, ¿verdad? Se va a levantar de la tumba. ¿Cómo se va a levantar de la tumba, verdad? Es tan complicada la fe, porque ahí está nuestra razón. Y por supuesto la razón no es que sea mala. Dios nos dio la razón. Si Él no hubiera querido que razonáramos, no nos la da. Pero hay un punto donde nosotros topamos en nuestra razón, y de aquí para Dios se llama fe. Le creemos no porque lo entendamos, le creemos porque la palabra lo dice. Así es. La lógica tal vez no nos funciona, pero Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Amén. Leamos Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos representando e identificándonos con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo nos identificamos con la muerte? ¿Matándonos o dejándonos matar? No. Con el bautismo en agua nos identificamos. Por eso el bautismo es por inmersión. Estamos de pie en el agua, es la vieja criatura. En el momento que somos sepultados, estamos acostados bajo el agua, ahí está muriendo esa vieja criatura. Y en el momento de levantarnos, es la nueva criatura. Ahí estamos siendo identificados con la muerte de Cristo y tomando para nosotros la bendición de la salvación. Por eso leíamos aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro pasaje, Hechos 2:32. O sea, llenarnos aquí de la palabra, porque esto es palabra de Dios. El Señor es quien lo dice, así que lo vamos a verificar con nuestros propios ojos, por lo que decíamos, que es racional. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Aquí este era precisamente el sermón que estaba dando el apóstol Pedro luego de la venida del Espíritu Santo, y que hicieron demasiado relajo, demasiada bulla. Era temprano, pero estaban haciendo mucha bulla, y la gente se llegó a ese lugar para ver qué pasaba con este grupito de gente. Si eran poquitos que estaban en el aposento alto. Fue la forma del Señor de atraer a esas multitudes a través de los gritos que estaban escuchando. Pero cuando llegaron, de una manera milagrosa, ellos escuchaban en sus idiomas maternos el mensaje de salvación, las buenas nuevas, como para que no los conmoviera, si ellos conocían quiénes eran los que estaban hablando. Y entonces, en ocasión de esto, el apóstol Pedro se levanta
y da ese sermón impactante dentro del cual menciona esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos los que estaban ahí eran judíos y todos eran testigos, porque muchos habían estado gritando crucifícale. No quisieron creer que había resucitado, pero los seguidores de Cristo se les presentó, así que aun cuando tuvieran duda, lo estaban viendo. Por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. No lo vimos, pero creemos y estamos seguros porque la palabra lo dice. Y esa es la base de nuestra justificación. Siempre en Hechos, capítulo 13, verso 30. En las mañanas, en la oración de las 5 de la mañana, estamos estudiando el libro de los Hechos y es un deleite realmente. Dice: mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Dios. Solo Él puede darla, solo Él puede quitarla. Y solo Él podía volverlo a levantar. En cuerpo. Y eso lo hace el primogénito de la resurrección. Porque levantó su cuerpo mortal. Y en ese cuerpo ascendió. Un cuerpo, por supuesto, glorificado. Amén. Y esa es la esperanza, que nuestros cuerpos también van a ser levantados. Porque nosotros somos seres integrales. Cuerpo, alma y espíritu. Pero somos uno solo. Somos integrales. Así que nuestro cuerpo también se va a levantar de la tumba. Y podemos pensar, pero ¿y cómo? Si nosotros vamos a hacer una exhumación de un cadáver que ha estado, qué sé yo, unos 30 años y solo encontramos polvito. Y se confunde el polvo de la caja y de toda la tela que ha tenido con la de los huesos y del cuerpo. Y de repente encontramos un pedazo de cráneo, un pedazo de fémur, que es el hueso más grande, y lo demás ya es polvito. Entonces racionalmente podríamos decir, ¿y cómo? ¿Cómo va a ser que es imposible, verdad? Sí, esa misma duda tenían en el siglo II. Y los apologistas respondieron: no sabemos cómo, pero Dios es poderoso para hacerlo. Así que no sabemos, no podemos racionalmente, no podemos decir cómo. Pero el Señor sí. Si Él solo con su sola palabra creó todo cuanto existe, para Él no hay imposible. Nosotros creamos porque la palabra lo dice. Vámonos a otro pasaje, Efesios 1, del 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese espíritu de sabiduría también viene sobre nosotros, para que podamos recibir, aun cuando nuestra mente no alcance a comprender todo. Y podemos ver esa humillación de Jesús, pero también su exaltación, como también lo dice Filipenses 2, del 1 al 11. Y nos habla y dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la exaltación de Cristo.
Por eso el Señor Dios Padre lo levantó y lo tiene en un sitial de honor. Amén. Es glorioso, porque a través de Cristo tenemos entrada directa con el Padre. Por eso nos dice Hebreos 4:11 que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, por ser buenos, no somos buenos, no hay bueno ni aun uno, dijo Jesús. No logramos a través de buenas obras, de ser, qué sé yo, caritativos, dadivosos, no logramos la salvación. No quiere decir que no hagamos buenas obras, pero sí debemos entender que no son para salvación. Son porque ya somos salvos. Si no tenemos a Cristo, las buenas obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia ante el Señor. Si nosotros tenemos un trapo de inmundicia, un trapo sucio, ni siquiera tocarlo queremos. Si podemos, pues hasta con algo, ¿verdad? Quíteme esto de aquí porque ni siquiera tiene buen olor. El olor nauseabundo es el olor a pecado. Pero nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y entonces olemos a la sangre de Cristo. Y ese es un olor grato y fragante ante la presencia del Señor. No son pues nuestras buenas obras, es su gracia obrando en nosotros. Eso lo tenemos que comprender. Y si aún hemos sido, si hay alguien que esté escuchando este mensaje y aún no ha sido lavado por la sangre de Cristo, este es el momento de poder venir ante el Padre y decirle: no entiendo, pero te necesito en mi vida. Tu palabra dice que tu amor fue tan grande que cubre multitud de pecados. Cúbreme, lávame, límpiame. El Señor nos dice que quien lo busca, Él se deja encontrar. De la resurrección de Jesús y de su ascensión dependía la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene múltiples funciones que nosotros debemos saber y comprender. Era necesario, Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y también dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno, el único Dios. Pero es la forma en que el Señor se presenta con nosotros. Y su Santo Espíritu que mora en nosotros, del cual somos nosotros templo y morada, nos llama, nos ayuda, nos guarda. Y podemos ver todo ese ministerio múltiple del Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice Juan 14:16. Vamos a regresar a Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu Santo y fue enviado. Veamos Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque es la única forma de reconocerlo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Otro, Juan 16:8-11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Nosotros como el hombre, el ser humano, como ser humano natural,
se cree bueno, se cree que no peca, sino que en lugar de pecado dice, no, pues, un errorcito, es un desliz, pues, ¿verdad? Pero hay quien no. Y nos tratamos de justificar de esa manera. Pero solo la justificación que Dios opera en nosotros a través de Jesús es la que es válida ante Él, la que nosotros podamos decir. Y realmente como seres humanos algunas veces nos tratamos de justificar hasta ante Dios. Porque la palabra nos dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nos habla que tenemos que venir ante el Señor con un corazón contrito y humillado. Tenemos que entender y reconocer que ofendimos a Dios. No es solo por pedir perdón y confesar y decir, ay sí Señor, tú ya sabes pues, pero ay, ya me conoces pues. Eso no es pedir perdón, eso no es arrepentimiento, eso no sirve. De verdad nos tiene que doler que por nuestra culpa, por ese pecado que cometimos, Cristo tuvo que dar su vida por nosotros. Y todavía nosotros nos abrogamos el derecho de venir a reclamarle a Dios cuando pasamos algún sufrimiento. ¿Pero por qué permites que me pase esto a mí? ¿Y qué sufrió Cristo? No se asemeja lo que Él sufrió a lo que nosotros suframos. Por mucho que sea, el sufrimiento de Él fue terrible. Recordemos que murió desangrado. Toda la sangre de su cuerpo fue vertida. Su sufrimiento fue tremendo. Pero preferimos no tenerlo en mente, borrarlo porque, ay no, qué sangriento, uy no, ¿para qué pienso en eso? Uy, la Biblia tan sangrienta que es. Sí, es por su sangre que alcanzamos salvación. Es por su sangre que somos justificados. El Espíritu Santo nos hace comprender esto. Y entonces decir, es cierto, he pecado contra el Padre. Perdóname, Señor. Venir ante Él y ponernos a cuentas con Él. Porque recordemos que no es lo mismo pecar que practicar el pecado. El que practica el pecado es el que vive diariamente en su mismo pecado. Y no lo toma en cuenta, se cree bueno. E incluso escuchamos hoy en día que la gente dice, Dios me ama como soy. Es cierto que Dios nos ama como somos, pero no nos deja igual. Nos ama, pero nos transforma, nos limpia, nos cambia. Si es que nos hemos expuesto a Él. Nos decía, ay, si Él me acepta así como soy. Está bien. Porque en inmundicia de nuestros pecados nos encontró. Pero nos lava con la sangre preciosa de Jesús y nos transforma completamente. De tal manera que cada día nos parezcamos más a Jesús. Para llegar a la estatura del varón perfecto. Por supuesto, en lo que estemos aquí en la tierra no lo vamos a lograr, pero hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Tiene que ser siempre ese proceso. Y veamos Hechos 1:8. Que algunas veces pensamos, o algunas personas piensan que este es el único ministerio del Espíritu Santo, pero no. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos fortalece, nos da poder, nos da denuedo para hablar, pone palabra en nuestra boca cuando el enemigo quiere callarnos, cuando el enemigo quiere avergonzarnos, cuando el enemigo viene a hablar a nuestro oído y nos dice, ¿qué estás diciendo? ¿Y acaso no hiciste esto y esto y esto y esto? Pero la palabra dice que Dios perdonó nuestros pecados y se olvidó de ellos. Quien nos lo quiere recordar es el enemigo, para desautorizarnos y que nos callemos y que no seamos testigos en nuestra casa, en nuestro vecindario y concéntricamente hasta abarcar grandes lugares. Sí, eso es lo que el enemigo trata, de callarnos, de avergonzarnos. Si no, mejor no digo porque
sí, la verdad es que yo sí, pues hice eso. Pues no le hagamos caso al enemigo. Cuando venga a nuestro oído a acusarnos, digámosle sí, es cierto. Pero hubo quien dio su vida por mí y me lavó y me limpió, y todos esos pecados fueron borrados y echados a la mar, y el Señor no se acuerda más de ellos. Y ahora yo vivo para Él, para honra y gloria de su santo nombre. Y entonces somos cuerpo, templo y morada de su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, no es solo para hacer milagros, por supuesto que el Señor nos puede permitir ver milagros maravillosos que Él haga, pero no es solo eso. Lo primero es la transformación de nuestra vida. Eso es lo primero que Él hace. Y que con nuestra vida, los que estén cerca de nosotros se conviertan y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que no necesitemos hablar, que no necesitemos decir, que se note, que nuestra manera de vivir sea evidente que hubo un cambio en nosotros. Me decía una conocida que ella pues no era hija del Señor y vivía una vida alejada completamente del Señor. Y de repente un concuño de ella se convirtió, conoció al Señor. Y ella me decía, cuando yo empecé a ver el cambio en este hombre, es que yo lo conocía y él era peor que yo, me decía ella. Pero cuando yo vi ese cambio, yo dije, entonces sí hay un Dios. Entonces sí hay una transformación. Y si Dios lo cambió a él, me puede cambiar a mí. Y entonces le decía yo a ella, ¿y qué le dijo él a usted? Él no me dijo nada, me dijo. Él vivió un cambio en su vida. Esa es la forma de evangelizar primaria, la más efectiva. Lo que ven en nosotros. Por eso, si es necesario, también hablemos. Por supuesto, ya cuando ella le fue a preguntar y le dijo, mira, ¿qué te pasó? Pues, ¿por qué cambiaste? Porque ahora te veo así. Porque Cristo Jesús entró a mi vida y me transformó. Y su Espíritu Santo mora en mí. Entonces ella le dijo, pues yo también quiero. Nosotros también podemos dar testimonio de esa manera. Pero si nosotros andamos evangelizando y hablando, y a la hora de venir un problema empezamos a renegar del Señor, o vivimos una vida totalmente alejada del testimonio y la santidad, mejor callémonos. Porque esas solo son palabras vanas, que no solo ofenden a quien nos escucha, sino que por supuesto a Dios, porque estamos dando un mal testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. No importa que hablen mal de nosotros, pero dañamos la obra del Señor. Sí. Así que cuidemos nuestro testimonio. Demos un ejemplo de verdad. Vivamos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No podemos decir, bueno, si Cristo ya me salvó y soy justificado y salvo por gracia, entonces puedo vivir lo que quiera. No. Somos salvos por gracia, pero debemos vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que se note que ha habido un cambio en nuestra vida. Así que esa es parte de la importancia de la resurrección. Bendito Padre, te amamos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por Jesucristo. Gracias por su muerte. Gracias por su resurrección. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Y porque Cristo vive, nosotros viviremos eternamente y para siempre con Él. Te adoramos, Santo, te bendecimos. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno que está escuchando este mensaje, tanto aquí como en casa, Señor. Bendice, toca, limpia, restaura.
haznos aceptos a ti. Lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo, para que nuestra vida suba como un olor grato y fragante ante tu presencia. Que tengamos el olor a tu Hijo, Señor, agradable a ti. Gracias, bendito. Gracias, Santo. Gracias, gracias. Y como iglesia te decimos, ven, Señor Jesús. Amén. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.